Sean bienvenidos a Focus Group con el Bishop Rudy Gracia. En el día de hoy empezamos con Gálatas 6:1, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con este marco bíblico empezamos este día, que vamos a empezar un análisis acerca de cómo debe la iglesia actuar ante los crecientes escándalos que involucran líderes espirituales. Adelante, Bishop Rudy Gracia. Y ese debe ser el espíritu exactamente con el cual debemos abordar estos temas. Debemos entender que todos, absolutamente todos, podemos tener una caída, un tropiezo. Es más, la Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ver con ojos de misericordia a aquellos que tienen un tropiezo, aquellos que caen en algún tipo de trampa del enemigo. Este no va a ser un conversatorio simplemente para atacar a aquellos que han caído, sino más bien para ser parte de la solución y no del problema. Nada puede ser más desconcertante para un creyente a que sus héroes de fe tropiecen. Sin embargo, lo que sucede después causa más daño, y es cuando salen todos los que envidiaron a esos hombres, todos los que una vez tuvieron un desacuerdo, todos los que tuvieron discrepancia doctrinal, salen a destruir totalmente a ese individuo, causando un mayor problema en el cuerpo de Cristo y en la iglesia. Por eso vamos a abordar este tema, que creo que es de extrema importancia. Gracias, Bishop. En el día de hoy tenemos una selección de nuestro liderazgo y vamos a empezar con las damas. Vamos a empezar con la pastora María Gracia, que la tiene usted a su derecha. Pastora, adelante. Yo creo que lo mejor es no pecar, realmente, pero somos imperfectos. ¿Cuál es el segundo paso cuando ya debe de tomarse, cuando ya es inminente una caída? Como decía René González, después de la caída, ¿quién queda? Bueno, lo primero que debemos abordar para llegar allí es que la caída y el colapso ministerial está a través de toda la Biblia. Hombres que fueron ungidos y llamados por Dios, o digámoslo al revés, ¿verdad? Fueron hombres que terminaron cometiendo los errores más horripilantes de la historia. Porque somos de carne y hueso, seguimos siéndolo. Absolutamente. Después que el Señor le dice a Pedro: tú vas a ser la roca y tú vas a ser, la confesión más bien va a estar basado en el contexto de lo que dijiste, y lo levanta y lo afirma y lo confirma, Pedro niega a Jesús y sufre un colapso ministerial porque fue algo impresionantemente terrible. Sin embargo, ¿qué es lo primero que dice Jesús cuando resucita? Lo primero que dice Jesús cuando resucita es: vayan y díganle a Pedro que yo me levanté de los muertos. Y 50 días después, por decirlo así, give and take, ¿verdad? Pues podemos factorizar el tiempo que estuvieron caminando con el Señor, pero por decirlo así, ya que Pentecostés son 50 días después, Pedro se convierte en el predicador estrella de el pentecostalismo, si le vamos a llamar así. Entonces, sí existe colapso ministerial, pero también existe restauración. Yes. Entonces, ¿cuál es el paso que se debe tomar cuando ya la caída ha sucedido? Hay que volver al Señor. Una de las cosas que siempre hemos tenido que llevar en nuestra mente es que el hombre es extremadamente difícil para olvidar y para perdonar, pero Dios no. El hermano del hijo pródigo no quería soltar el error de su hermano menor,
pero el padre lo soltó. El padre estaba literalmente en modo de restauración cuando el hermano estaba en modo de condenación. Y esto acontece absolutamente todo el tiempo. Y por eso lo primero que tiene que hacer no solamente el hombre que tropezó, sino aún las personas que están alrededor de él, es buscar a Dios, venir delante del Señor. Y de ahí ya el Señor comenzará a alinear todas las cosas necesarias para que la restauración tome lugar. Amén. Adelante, pastora Lili. Bishop, hay mucho dolor en el ministerio ahora mismo saliendo de Texas, ¿verdad? Lo que le afecta a ellos nos afecta a nosotros como ministros. Me siento que ellos son mis hermanos, ¿verdad? Estos pastores que han caído, todos tenemos ese potencial de caer porque somos humanos. Bishop, ¿qué tú le dirías a la generación Z específicamente? Que ahora mismo ellos se sienten como que si esto le pasó a ese pastor o a mi pastor, vamos a pensar en sus ovejas, ¿qué consejo tú le darías como un padre espiritual que eres para mí y para miles a la generación Z? En ese momento donde ellos se sienten like their ground has been shaken porque esos pastores han caído, les afecta espiritualmente. What advice would you give? La última vez que estuvimos acá compartiendo sobre este tema, una de las cosas que yo dije que creo que es lo más elemental es no podemos idealizar a los hombres de Dios. Y lamentablemente eso es exactamente lo que ha pasado. El hombre de Dios ha pasado de ser un siervo de Dios a una figura icónica de las redes sociales. Y debido a esa idealización, no se les permite ser humano o cometer ningún tipo de error. Lo primero que tiene que hacer un joven de la generación Z es entender que la misma gracia que los salvó a ellos también está sobre ese hombre que le predicó sobre la gracia. Y ahí es donde está el problema. El problema es que a los ministros, y si bien es cierto que tenemos que vivir de acuerdo a un código mayor que el de la gente, porque a quien más se le da, más se le requiere, también es cierto de que no somos exentos de cometer errores y la gente tiene que entender, tal cual como tú lo leíste, tomar con consideración las cosas y entender que si a ellos le pasó, te puede pasar a ti, pero también viceversa. A mí me pasa, a ellos también le pasa. Porque el asunto es este. En ningún momento Dios, con un llamado, le da a los hombres de Dios 2 alas y una aureola en la cabeza. O sea, yo no vi en ningún momento donde Dios llama a un hombre y lo convierte en un ser divino, en un querubín, en un arcángel. Y aún los arcángeles y los querubines, si vamos a estar correctamente teológicos, pueden cometer errores, porque por eso fue que se reveló la tercera parte con el ángel lucero. Dios le dio libre albedrío a todos los hombres y con ese libre, a todos los seres, perdón, y con ese libre albedrío vino la capacidad de tropezar o de caer. Entonces, mi consejo a esta generación es: no idealices a los hombres, y siempre que veas a un hombre de Dios, admíralo por lo que él tiene de Dios y no por quien él es. ¿Estamos claros? El mensaje de que somos barro con un tesoro dentro. Sí. Absolutamente. La palabra dice de maldito es el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Claro, tenemos que admirar el don, no necesariamente al hombre. Ahora, el hombre tiene ciertas cualidades por cual admirarse, pero esas cualidades no te deben llevar a idealizarlo a tal extremo que lo deshumanices. Amén. Pastor Juan, ¿queremos su aporte? Sí. Bishop, en la iglesia primitiva, bueno, ya la constitución, ¿verdad? Digamos, la forma de gobierno que se establece después del primer concilio de Jerusalén, en las iglesias había lo que se llamaba el presbiterio, que era un conjunto de obispos. Entonces, creo que esa figura está fallando hoy día y que muchas veces le cargamos el dado a una figura principal. Entonces, una iglesia, porque el enemigo lo que busca es destruir la iglesia. Entonces, si es un solo hombre
O sea, enfoca su mirada y su ataque en ese solo hombre. Y si la gente no tiene cómo restaurar ese hombre, si no hay un equipo de obispos o de pastores que puedan ayudar en esa transición. Yo he visto hermanos que han sido restaurados y que luego han vuelto otra vez a ministrar en sus iglesias después de haber caído, como decía la pastora María. ¿Qué te parece cómo está fallando la iglesia en levantar, no solamente junto con el pastor principal, un equipo que no solamente vela igual, sino que también le da un apoyo y que en algún momento puede ser un equipo que puede ayudarlo a ser restaurado? Definitivamente la iglesia, por la rebeldía de los postreros días, dice que por la rebeldía de la tierra se aumentarán los príncipes, ha menoscabado la estructura eclesiástica dada por la Biblia. Si tú te pones a darte cuenta, en el libro de los Hechos, tú ves que los apóstoles estaban juntos, tenían concilios, tenían, como dices tú, ¿verdad?, estructuras que permitían que las correcciones o la restauración de ciertos errores fuese hecha de una manera madura, con carácter y con objetividad. Pero hoy en día es muy difícil porque toda persona tiene plataforma, toda persona tiene cierto nivel de autoridad, toda persona tiene seguidores, pero no hay una unidad. Entonces, por ejemplo, ahora mismo con todas estas caídas que han pasado en el ministerio en la ciudad de Dallas, hay un sinnúmero de gente, y este dice una cosa y aquel dice otra, y este es medio liberal y aquel es medio conservador, y por aquí este defiende a la víctima. El árbol caído. Oh my God. Entonces, así no se puede objetivamente arreglar el asunto, o sea, restaurar la falta. No se puede. Vamos a poner un ejemplo. Tú recuerdas el hombre que comete una falta y Pablo dice, entréguenle el cuerpo a Satanás. Hay sistemas donde dice, se corrijan, primero se hace así, después se hace así, después se vienen con testigos. En los tiempos bíblicos había un contexto donde objetivamente se reparaban esas cosas o se restauraban esas cosas, pero hoy en día lamentablemente no lo tenemos. No lo tenemos, y yo creo que tiene que ver mucho por la rebeldía que ha causado una individualidad dañina en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que están haciendo? ¿Sabe cómo funciona el ministerio hoy? Ahora mismo han llegado todas las hienas a ver qué parte de la víctima me puede a mí alimentar o me puede ayudar. Así sea hacer un video simple donde yo parezca más santo que el que cayó, con eso yo tengo. Y eso es extremo narcisismo y no es lo que dice la Biblia y la escritura que tú leíste esto. Considera que tú también puedes cometer esa falta y que puedes tropezar y que algún día tú vas a necesitar la gracia que le estás negando a otros. Amén. Y bueno, pienso que la gente no ve lo que está pasando detrás del telón. Sabemos que es el diablo, ¿verdad? Pero el enemigo usa brujos, hechiceros, mujeres que están dedicadas a eso. O sea, tira un blanco y es el efecto de una persona que viene del pasado quizás, como tú me decías, de un pastor que, ¿cómo va a ser que investigan situaciones que pasaron? Y esa persona viene y se introduce y hace caer a este hombre de Dios. Sabemos que hay una estrategia diabólica en cuanto a eso. O sea, ¿qué podrías tú decir respecto a eso, por ejemplo? Que personas que han cometido alguna falta, quizás la tienen oculta, quizás son en su vida privada, tienen situaciones, y que hay gente que se aprovecha para sacar eso a la luz, para hacerlo caer nuevamente. Bueno, mira, la realidad, lo que voy a decir es un poco radical, pero hay un concepto bíblico detrás de esto. Hay faltas
peores que otras. Hay causas, ¿verdad? Hay caídas más bien, que no pueden restaurar al hombre otra vez al ministerio. Lo vemos, por ejemplo, en Saúl. Saúl no fue restaurado al ministerio. Su ministerio terminó. Hasta cierto punto lo vemos en Elías. El Señor dijo: camina que nos vamos, unge a Eliseo que va a tomar tu lugar. Entonces, obviamente yo creo que hay ciertas situaciones donde tenemos que restaurar al hombre, pero es imposible restaurar el ministerio. En otros casos, sí se puede restaurar al hombre y al ministerio. Yo creo que cuando ya tú incurres en molestación de niños y cosas así, yo creo que ya esos son extremos que son casi imposibles de restaurar y volver a poner ese hombre en el púlpito. Eso es algo, y no quiero ser ahora el referí, ni el juez, ni nada de esto, pero es que hay ciertas cosas, ¿verdad?, que no pueden llevar al hombre otra vez a un lugar de santidad y de autoridad y de tanta predominancia como es una plataforma o un púlpito otra vez. Entonces yo creo que ahí entra lo que tú dijiste: se necesita un cuerpo de autoridad, un presbiterio que sea el que objetivamente pueda determinar si esa persona puede ser restaurada o no. La persona siempre puede ser restaurada. Lo que a veces no puede ser restaurado es el ministerio, ¿verdad? Y eso es importante, saber hacer esa distinción, pero tiene que ser hecha por gente objetiva, ¿verdad? Cuando había un lío en la casa, tú no le podían preguntar al primo tuyo qué era lo que había que hacer. Era el papá el que tenía que resolver eso. Entonces, el problema que estamos teniendo hoy es que tenemos tantas agendas ocultas que no hay una manera objetiva de restaurar al individuo. Gracias a Dios que tenemos la palabra como guía para poder analizar estos temas, porque tampoco podemos negar que analizar estos temas con un poco de morbo y desde una posición acusatoria le suben los ratings a muchas personas, y ahí debe ser una bandera roja para nosotros saber si apoyamos o no apoyamos esto. Y convertimos a las personas que en ese tiempo están en debilidad en carroña para las aves. Así es decir, es. como que comemos Ajá. de ellos, y se nos olvida que la Biblia sigue siendo la misma, que Primera de Juan sigue estando ahí, que si tú no amas a tu hermano que está aquí al lado tuyo, tú no puedes decir que amas a Dios. Eso es así. A mí me gustó mucho esta palabra que usaste, porque contextualiza mucho la manera en que tratan hoy en día los tropiezos, y es morbo. Si tú te pones a dar cuenta en Lucas capítulo 15, el padre nunca menciona lo que el hijo hizo, pero el hermano sí. Había un morbo. El hermano dice: él estaba con rameras. Lo único que el padre dijo era: tu hermano estaba muerto, ahora está vivo. Porque el morbo es parte de ese espíritu que no tiene misericordia, que no quiere restaurar, sino que busca un beneficio propio, porque está basado en narcisismo. El hermano mayor del hijo pródigo era un narcisista. Era lo que hoy llamamos narcisista, porque él estaba preocupado por él. Y eso es lo que es un narcisista: es una persona tan egocéntrica que todo tiene que girar alrededor de mí. ¿Qué me importa a mí mi hermano? A mí me importa a mí, me importa yo mismo. O sea, ¿por qué a mí no me han dado lo que a él le están dando? ¿Por qué? Claro, o sea, él estaba preocupado por él y no por su hermano. Oye, si tú dabas a tu hermano por muerto, tu hermano tiene años, una década tirado por ahí, de repente llega tu hermano, ese tipo no entró ni a darle un abrazo, le importó. Soy yo. Entonces,
este morbo que hay para mirar las caídas y las heridas de nuestros soldados espirituales es algo horripilante que solamente causa daños. Gracias, Bishop. Jaime. Ok, Bishop, usted como obispo del cuerpo, ciertamente esta situación de todos esos consiervos suyos nos ha dolido, pero más que eso, hay ciertos códigos que usted con su experiencia tiene, son como señales, son como síntomas. Entre ellos yo solamente mencionaría dos para que usted nos siga añadiendo, que es el ego mucho, ¿verdad?, en la posición, como lo mencionaste ahorita, y lo otro es la falta de paternidad. ¿Cuáles serían esos códigos que muchos de tus consiervos a veces dejan pasar y pasar y pasar, y cuando ya queremos como aguantarnos, ya estamos muy avanzados? Mira, pudiéramos mencionar muchos, pero yo solamente voy a mencionar uno porque creo que de allí parte muchas de las cosas que terminan empujando a los hombres de Dios hacia la caída. Aquí viene. Lo número uno que indica que una caída va a acontecer eventualmente es la falta de comunión con Dios. Porque eso lo dijo claramente Jesús. Le dijo: Pedro, ora para que no entres en tentación. La tentación es inhábil de hacer tropezar a un hombre que está pegado con Dios, que está verdaderamente en comunión con Dios. Donde llega la falta de oración, la falta de comunión, allí va a llegar la caída. Entonces, ahora bien, tú trajiste unos puntos muy interesantes. Por ejemplo, tú hablaste de ego y tú mencionaste también falta de paternidad. Sin embargo, esos son precisamente, entre otros, lo que lleva a un hombre de Dios a no orar y a no tener comunión. Cuando tú eres muy egotístico, tú te vales por ti mismo. Yo soy el matatán, como Sansón. Sansón se llegó a creer. Uno que andaba disfrazado para que no lo reconociera. Sí, no. Era súper. El hombre que está muy lleno de ego es un hombre que dice: yo, ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Y la falta de paternidad es lo mismo, porque si te criaste alejado de un padre, no entiendes cómo tener cercanía con tu Padre Celestial. O sea que muchas de esas cosas más bien son cosas que contribuyen a la falta principal y al elemento principal de por qué caen los ministros y colapsan los ministerios, y es falta de oración, falta de comunión, falta de estar pegado y metido en la presencia de Dios. Bishop, y tú lo mencionaste ahorita, y es las plataformas. Cuando no se tiene quizás ese control, ese carácter, ese tipo de aplomo, como que se puede enajenar la persona, y el enemigo, como decía Pastor Juan, puede usarlo para una caída, que es lo que debiera de evitarse cuando está en una posición de autoridad. Claro. Mira, es interesante. En días pasados, estoy tratando de buscar accesar el file, pero en días pasados estuve escuchando. Era un satanista muy famoso que se convirtió, vino al Señor, y para hacer la larga historia corta, él decía: cuando nosotros lanzábamos ataques contra ministerios poderosos, contra ministros de Dios, y enviábamos, por ejemplo, un espíritu de lujuria, y de repente el hombre estaba metido en oración, dice que en el espíritu hay como una especie de cúpula de oro que no les permite entrar. Amén. Dice que así se ve, así como los edificios, como el Capitolio, él lo explica así, es como una especie de cúpula, y dice que es resplandeciente y de oro, que no les permite a ellos lanzar esos ataques cuando el hombre está metido en la oración. Entonces,
si queremos una respuesta exacta, aunque obviamente hay un sinnúmero de factores aledaños a esto, pero si queremos una respuesta lo más exacta posible, tiene que ser la falta de comunión y la falta de oración la que termina debilitando al hombre de Dios y haciendo colapsar el ministerio. Gracias, Bishop. Adelante, pastora. Bueno, evidentemente la iglesia está herida, ¿verdad? Por el testimonio dañado de muchos de sus ministros. Dice la Escritura que si tu hermano peca contra ti, dice que los restauremos con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú caigas igualmente. Eso es lo que dice. Es decir, poniéndonos en los zapatos del que cayó, que quizás viéndonos a nosotros hay una gente que ha caído y no sabemos quizás el nivel, un ministro, no sabemos el nivel, pero puede ser un nivel muy alto o muy bajo, pero ha caído. ¿Qué recomendación tú le das? Porque ¿cómo volver a enfrentar a Dios? ¿Cómo volver a tener una relación? ¿Cómo volver a tener confianza en que esa relación se puede restaurar? Bueno, yo creo que todo comienza con un cambio de mente. Cuando cambias tu manera de ver las cosas, tu manera de pensar, entonces comienzas a tener las ideas correctas de cómo caminar hacia una restauración. Esto lo digo basado en el hijo pródigo. El hijo pródigo dice que volvió en sí, despertó. Dice, y comenzó a pensar en su padre, en la misericordia de su padre, en la abundancia de su padre. Todas estas cosas comenzaron a moverse en su cabeza y lo llevan a él a adquirir una energía y una disposición a volver atrás, a volver a la casa del padre. Tiene que llegar al individuo, que de paso quiero decir esto, lo primero que hace el individuo cuando cae es buscar ayuda externa, cuando en realidad la clave está en él, ¿verdad? Tiene que comenzar en tu propia mente, en tu propia manera de pensar. Comienza a creer, comienza a pensar que Dios puede restaurarte, que Él te puede levantar, que habrá nuevas oportunidades, que a pesar, porque aquí es donde viene lo interesante, y esto sí lo quiero dejar por asentado. El hijo pródigo nos enseña algo, y es que él estaba consciente de que los errores y las caídas nos hacen perder ciertas cosas. Porque él dijo, yo voy a volver a donde mi padre, y él es bueno, me va a levantar, no voy a tener hambre otra vez, voy a abrazarle otra vez, me va a recibir. Pero él dijo, yo no voy a ir al mismo estatus que yo tenía, sino que voy a llegar como un siervo. Y la gracia de Dios fue que lo levanta otra vez. La gracia de Dios, o sea, fue porque Dios quiso dárselo, pero él estaba consciente de esto. Entonces, lo primero que tiene que cambiar es nuestra manera de pensar, con la conciencia de que probablemente hay ciertas cosas que van a perderse, ¿verdad? Pero lo principal se va a recuperar, que es nuestra relación con Dios, y en su misericordia y en su gracia esperamos que también se recupere el estatus de autoridad que se tenía antes mediante procesos obviamente de restauración. Pero entonces todo comienza acá, todo comienza en digo nuestra mente, pero en realidad es un trabajo del hombre completo, ¿verdad? El corazón, el arrepentimiento, pero todo comienza en el individuo. Todo comienza en el individuo. Y yo le diría a cualquier ministro que ha tenido un tropiezo, que ha tenido un percance, ¿verdad? Deja de fijarte en los demás
y comienza a tratar contigo mismo. Preocúpate por tu sanidad emocional y por tu manera de pensar, y olvídate del resto, porque es que lo primero que le llega a las personas que han tenido un tropiezo es damage control. Vamos a controlar el daño colateral. No, usted tiene que obligatoriamente tratar con usted, porque de allí va a emanar el que usted sea restaurado y el que probablemente el ministerio también sea levantado otra vez. Amén. Pastora Lili, queremos escuchar. Evidentemente, usted ha relatado un proceso. Entonces comienza todo el mundo alrededor a decir, es muy poco tiempo, es más tiempo, tienen que ir 20 veces a Villa Altagracia dándose latigazo para nosotros comenzar a entender que sí, que se arrepintió de verdad. ¿Qué usted recomienda en respecto? Yo creo que eso tiene que ver mucho con el error y tiene que ver mucho con el individuo. Por ejemplo, cuando David comete su error, él no fue depuesto de su lugar de autoridad. Al contrario, le dice el profeta: la espada tuya no va a descansar. O sea, en otras palabras, le dijeron: camine, váyase a ser rey. No, pero que yo cometí, váyase a ser rey. Nunca fue depuesto David, nunca fue quitado del trono. Muchos de los procesos son procesos que realmente tienen que ver mucho con la inhabilidad del hombre de poder ayudar en una situación como esta. La realidad es que no siempre el hombre tiene que ser depuesto, pero esto tiene que ver con el tipo de error y con el individuo, también, con el estado del individuo y con la dimensión, del error que se haya cometido. Gracias. Adelante, pastora, su intervención. Bishop, el enemigo, yo te he conocido por 2 décadas y he visto que el enemigo ha tratado tanto de tumbarte a ti y gracias a Dios no lo ha logrado, ¿verdad? Gracias al Señor. Te admiramos, te honramos, te respetamos tanto. Y estás aquí sentado y yo decía: Señor, si algún día Bishop se encuentra con Bob Morris o con Tony Evans, que son hombres que amamos nosotros también, ¿verdad? En un aeropuerto, vamos a decir, que tú te encuentres con ellos, te pregunto como hija espiritual, ¿qué tú le dirías a Bob o a Tony Evans si ahora mismo tú te encuentras, que acabas de venir de Brasil, ¿verdad? Sí. What would you tell them? Qué interesante esa pregunta, porque me ha sucedido mucho. Usualmente lo que yo hago es, yo los abrazo. Le pido permiso, puedo darte un abrazo. Y tú no vas a creer las 2 veces que esto me ha acontecido, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, el hombre comienza a llorar. Porque el desprecio, la soledad es tan grande que, créelo o no, a pesar de que tienen personas que los están ayudando, bla, 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 a veces nadie le ha dado un abrazo, nadie le ha dado una palabra de ánimo, nadie. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hoy hay tanta religión, también la ha habido en tiempos bíblicos, que somos como el sacerdote y el levita que vieron al hombre herido y pasaron de largo. Y esa es la manera en que mucha gente ve la caída de un hombre de Dios. Pasaron de largo. Es algo asombroso. Pero el buen samaritano, que en este caso representa a Jesús, porque la acusación era que él era samaritano, en este caso el buen samaritano representa a Jesús, se detiene, lo ama, lo ayuda, lo rescata. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Si yo me encontrara con alguno de ellos, yo le diera un abrazo y le dijera: ¿sabes qué?
estoy aquí para ayudarte, vamos adelante. Dios tiene cosas para ti todavía. No te rindas porque no se ha rendido contigo. No vemos a Dios rendirse con nadie. No lo vemos. ¿Sabes una cosa? Es interesante. Y esto lo dejo en el corazón de la audiencia que nos está escuchando. Pero es interesante que cuando todo el mundo abandonó a Sansón, el pelo de Sansón continuó creciendo. Pero Dios, tú estás mal. Este tipo estaba con una filistea, este tipo que sé qué, pero su pelo siguió creciendo. Su pelo nunca dejó de crecer. Usaba champú Avipa. Pero interesante, todo el mundo lo abandonó, el tipo estaba desterrado, el tipo estaba encarcelado, ciego, todo el ministerio se fue a la chancleta. Pero el pelo siguió creciendo, la fuerza volvió, y la mayor victoria que el Sansón tuvo, la tuvo en el peor momento de su vida. Wow, eso está bello. Amén. Bishop, ya planteándolo de este modo, de la soledad que atraviesan los líderes, ¿cómo puede un cristiano laico de la iglesia ayudar a nuestros líderes en estos momentos? O de los en estas líderes sin religión. Exacto. En estas situaciones que usted nos planteaba, de momentos de soledad, donde se sienten solos, a pesar de que están en púlpitos, en grandes escenarios, aconsejando muchas personas, pero en realidad, en la tranquilidad de su casa, se sienten solos. Hay que balancear. De la misma manera que te dije que no podemos idealizar a los hombres de Dios, tenemos que reconocer el valor que ellos tienen. Ok. David dijo, yo soy la lámpara. La lámpara hay que cuidarla. Bueno, más bien lo dijo uno de sus siervos. Dijo, hay que llevarse a papá, ¿verdad? Hay que llevarse a David. No vaya a ser que se nos apague la lámpara de Israel. ¿Ok? Eso es bíblico. Ahora, fíjate esto. Atiendan esto. En ese momento, ellos reconocían la humanidad y la vulnerabilidad de David, porque lo estaban rescatando, porque los gigantes le iban a arrancar la cabeza. Entonces estaban reconociendo que David era humano y vulnerable, pero al mismo tiempo reconocían el valor que David tenía. Dijeron, es una lámpara, es luz. Si tú mantienes ese balance de no idealizar al hombre de Dios, pero reconocer su valor, porque hay gente entonces que se va al otro extremo. Cuando, ¿y por qué es que tienen tanto cariño y tanta cosa, deferencia con ese hombre? Porque él no es Dios, él es un hombre cualquiera. No. Él es barro, pero tiene un tesoro. O sea, tenemos que mantener ese balance. Si usted tiene la bendición de tener un pastor, porque Jesús le agarró pena a la gente que estaban como ovejas sin pastor. Hasta Dios le tiene pena a un cristiano que no tiene pastor. Los pastores no son perfectos, pero te voy a decir una cosa, no tener un pastor es un peligro espiritual impresionante. Las ovejas no tienen garras ni colmillos. Dios creó este sistema eclesiástico para que la oveja fuese protegida por los pastores. Hay falsos pastores, hay pastores equivocados, hay pastores pecaminosos, lo que usted quiera, pero las ovejas tienen que tener un pastor. Y hasta Dios le tiene pena a la oveja que no tiene pastor. Entonces, si usted tiene la bendición de tener un pastor, no lo idealice, pero reconozca el increíble valor que tiene un hombre de Dios. Reconoce el don que tiene él, reconociendo al mismo tiempo que es un ser humano que tiene vulnerabilidades. Interesante, el pastor necesita no solamente discípulos, necesita amigos. Amén. Necesita gente que lo ame sin prejuicios, sin juzgar.
El pastor necesita relajarse también y reírse y ser humano como todos los seres. Cuando un juez se baja de ese estrado y se quita ¿cómo se dice? Judicial robe. Cuando se quita esto, él es papá, tío, abuelo, el chistoso, el que hace esto. Claro. Y si usted no le permite a su pastor ser humano, ¿verdad? Ser humano y al mismo tiempo respetarlo por lo que tiene de divino, por lo que tiene de parte de Dios, por el favor de Dios, usted le está haciendo un desfavor a su pastor y por ende se lo está haciendo a usted mismo. Bishop. Cuando vieron la humanidad de Jesús, la gente lo subestimó. Porque cuando él fue a Nazaret, dijeron, oh, ¿y este no es el hijo del carpintero? Y dice que Jesús no pudo hacer milagros allí. Así es. Porque el balance correcto es, sí, es el hijo del carpintero, pero es el hijo de Dios. Amén. O más bien es el hijastro del carpintero, pero creemos en lo que él dice, que tiene algo divino, que es el vástago de Isaí, que es el Mesías. Amén. Entonces tiene que haber ese balance. Bishop, perdóname, pareciera, o sea, si los que nos están viendo en esta mañana, o la hora que usted ve este focus group, pensaría, bueno, cuánto amor, cuánta misericordia hacia los ministros, y eso es lo que estamos Gracias llamados a hacer. El espíritu de reconciliación, porque la Biblia plantea en el libro de Romanos que es inexcusable una persona que juzga a otra persona. Cómo un pecado puede contaminar toda la iglesia, y es precisamente cuando se mete el espíritu de juicio, porque entonces el que juzga va a caer en esa misma condición de pecado que está juzgado. O sea, la audiencia que nos ve, ahora el punto de vista de ellos, que son la mayoría, que están dolidas porque su líder se cayó, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Puede caer en un pecado peor y entrar ese pecado a la iglesia y contaminarlo todo, porque se mete en un espíritu de juicio, y a eso ayudan las redes sociales. Y yo creo que debemos también darle el consejo, porque estamos dando el consejo: ámalo, reconcílialo. O sea, mejor trátalo con un espíritu de reconciliación, pero es guardándote a ti mismo, como decíamos al principio. Sí, y quiero, porque con lo que acabas de decir, trajiste un tema que quiero aclarar. Estamos hablando del colapso ministerial, y es por eso que hacemos un énfasis en los ministros. Pero quiero que quede bien claro y que se entienda que nosotros sentimos también por cualquier persona que haya sido victimizada por un hombre que abusó su posición para causarle daño a alguien. O sea, no tampoco vayamos a dar la impresión de que nosotros solo pensamos en el hombre que comete el error. Lo cierto es que una persona que daña a otra, ¿verdad?, va a ser juzgado por Dios. Y la Biblia habla de que cuando venga el príncipe de los pastores, él va a poner las cosas en orden. El problema que tenemos es cuando nosotros como seres humanos nos tomamos el atributo de ser los que traigan el juicio a la persona, ¿verdad? Como en este caso, digamos, fue a Miriam y Aarón, que por alguna razón ellos quisieron venir en contra de Moisés por lo que ellos pensaron que Moisés estaba haciendo mal, y el Señor tuvo que darle lepra a Miriam y decir: oye, yo corrijo a este hombre, no tú. Yo soy el que trato con este hombre, no tú. Tú no tienes la autoridad ni la habilidad de entender lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto que quería hacer finalmente, para que no vaya a quedar la impresión de que nosotros nos sentimos por cualquier persona que haya sido victimizada por un hombre que estaba supuesto a ayudar a la gente y no a abusar a la gente.
Amén. Muchas gracias, Bishop. Bueno, la oración en conclusión podemos decir que es la clave para no solo mantenernos firmes, sino también para encontrar el camino exacto hacia la restauración luego de una caída ministerial. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega de Focus Group. Gracias por ver mi canal de YouTube. Esperamos que te suscribas y actives la campanita de notificación para que puedas ser parte de todas nuestras transmisiones en vivo y de nuestro contenido especial. Dios te bendiga.